Bien, jóvenes, vamos a continuar con la clase. Por aquí me estaban haciendo algunas preguntas, estoy revisando el chat y me dicen, bueno, me preguntan acá si es muy raro que los casos de hemofilia, ¿no?, se den en una mujer, pero podría darse el caso. Bueno, según los conocimientos teóricos, podría darse el caso, ¿no? Se esperaría que se dé o se diera el caso de una mujer hemofílica si es que heredaría solamente ambos genes recesivos. O sea, para que una mujer sea hemofílica tiene que heredar el X a la H minúscula de la mamá y el X a la H minúscula del papá. O sea, para que una mujer sea hemofílica o para que una niñita nazca con hemofilia, el padre tiene que ser hemofílico, ¿de acuerdo? Si el padre es hemofílico y la madre basta que tenga un gen recesivo para que lo pueda pasar, entonces sí se puede dar esa posibilidad. Pero si la madre no tiene hemofilia y tiene los genes dominantes en los dos cromosomas, por más que el padre sea hemofílico, la hija nunca va a salir hemofílica, ¿no? Pero si el padre es hemofílico y la madre es heterocigota, entonces habría una posibilidad, ¿no? De un 50% inclusive de que las mujeres o que sus hijas mujeres sean hemofílicas, ¿no? ¿De acuerdo? Ese es en el caso de la hemofilia para las mujeres. Pero para el varón sí es más notorio. Ahora, por aquí tengo otra pregunta. Me dice Aisha, profe, ¿la herencia ligada al sexo es exclusiva para las mujeres y la herencia restricta al sexo es solo para los hombres? ¿O cualquiera de ellos da a ambos sexos? En este caso, en este caso, cuando hablamos de herencia ligada al sexo, esta herencia se transmite tanto a hijos varones como a hijas mujeres, porque el cromosoma X es el que porta el gen de esas características. Y como tú sabes, ¿no? Ambos sexos tenemos el cromosoma X. El varón tiene un X, la mujer tiene dos, pero heredamos un X de nuestros padres, ¿no? Entonces, la herencia ligada al sexo se transmite a ambos sexos, pero la herencia restricta al sexo, esa sí solamente se transmite a los varones, no a las mujeres. ¿Por qué? Porque los genes que están ligados a esta herencia que es restricta al sexo se encuentran solamente en el cromosoma Y nada más. Y el cromosoma Y lo recibe solamente el varón, ¿no? Ese es el caso, ¿ya? Por acá me mencionan, me hacen otra pregunta, me ponen, y en el caso del varón no puede ser portador, ¿cierto? Claro, en el caso de los varones nunca van a ser portadores, porque para que una persona sea portadora tiene que tener los dos X. Estamos hablando de la herencia ligada al sexo. El varón o va a ser sano o va a ser enfermo, ¿no? O sea, va a ser afectado o no va a ser afectado. En cambio, las mujeres tienen tres posibilidades, ¿no? Vamos a verlo ahorita, ¿ya? Entonces, nos quedamos en esta diapositiva. Te decía que en el cromosoma Y, aquí en la región diferencial, están los genes que son restrictos al sexo. Por ejemplo, tenemos el gen de la ictiosis, que trae como consecuencia una gran cantidad de pilosidad o de vello corporal, sobre todo, ¿no?, en la zona de los pabellones auriculares, en la oreja solamente, ¿ya? Perdón, la hipertricosis es el gen que ocasiona una gran cantidad de pelos en la oreja, en el pabellón auricular. Este es el gen de la hipertricosis, que está de amarillito acá.
Y otro gen ubicado en otro locus de la región diferencial del Y es el gen de la ictiosis. Este gen va a traer como consecuencia la formación de una piel escamosa en el varón, ¿ya? Estos dos genes son responsables de una herencia restricta al sexo, es decir, que se va a restringir solamente a pasarse a los varones, porque está en el Y, no en el X, ¿ya? Ahora, eh, los genes que se ubican en la región diferencial del X y que son responsables de una herencia ligada al sexo, se llaman genes ginándricos. Genes ginándricos. Y los que están en el Y, en la región diferencial del Y, se llaman genes holándricos, con H, holándricos, ¿ya? Entonces, el daltonismo y la hemofilia, ¿no? El gen del daltonismo y de la hemofilia son ginándricos y el gen de la ictiosis y la hipertricosis son holándricos. En el caso de nosotros, los seres humanos, tanto la hemofilia como el daltonismo tienen los siguientes genotipos. En el caso de los varones, esta representación que ves acá es un varón sano para la hemofilia, porque tiene un X a la H mayúscula, ¿ok? Abajo veo un varón hemofílico. ¿Cómo lo represento? Con X a la H minúscula Y, ¿ya? O sea, en el caso de los varones, o son sanos o son afectados. Igual para el daltonismo, mira. ¿Cómo represento un varón sano para el daltonismo? X a la D mayúscula Y. ¿Cómo represento un varón afectado para el daltonismo? X a la D minúscula Y. ¿Cómo represento una mujer sana para la hemofilia, pero que no es portadora? Entonces la represento así. X a la H mayúscula, X a la H mayúscula. Va a tener en sus dos cromosomas el alelo dominante. ¿Ok? ¿Cómo represento una mujer portadora para la hemofilia, pero que no tiene la enfermedad? X a la H mayúscula, X a la H minúscula. O sea, la mujer que es portadora de hemofilia va a ser heterocigótica, ¿de acuerdo? Va a tener el gen recesivo, pero también el otro gen dominante. Y no va a ser hemofílica, ¿por qué? Porque tiene un gen dominante que la ayuda a que no sea así. Pero la única posibilidad, como te dije, en donde la mujer está afectada es cuando hereda los dos genes recesivos, X a la H minúscula, X a la H minúscula. Entonces, para la mujer van a haber tres posibilidades. O es una mujer sana, homocigota, dominante, o es una mujer sana, portadora, o es una mujer afectada, recesiva. Igual sucede para el daltonismo. Mujer sana para el daltonismo, homocigota, mujer sana para el daltonismo, portadora, y mujer afectada para el daltonismo, homocigota, recesiva. Acá tengo un ejemplo, mira. Supongamos que Mariana es heterocigota para la hemofilia. No tiene hemofilia, pero es así, mira, ve. X a la H mayúscula, X a la H minúscula. Y su esposo, Raúl, por ejemplo, es hemofílico. Entonces ellos se casan y van a tener familia. Si Raúl es hemofílico, entonces Raúl es X a la H minúscula Y. Y ella, Mariana, es X a la H mayúscula, X a la H minúscula. Entonces lo que voy a hacer es separar sus gametos. Aquí en este cuadro, en la parte de arriba, coloco los gametos de Mariana, X a la H mayúscula, X a la H minúscula. Y aquí los gametos de Raúl, X a la H minúscula, Y. Entonces los combino y obtengo esto, mira. Aquí obtengo una niña, igual que su mamá, portadora, pero sana. Aquí obtengo un niño, ¿no? Sano, no tiene hemofilia. Aquí obtengo, lamentablemente, una niña con hemofilia. Y aquí obtengo un niño también con hemofilia. Entonces acá, ¿cuántos varones están afectados en porcentaje? Si me fijo en solamente todos los varones, el 50% estarían afectados.
Y si me fijo en todas las mujeres nada más, el 50% también saldrían afectadas. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, si me piden aquí, hay el porcentaje de descendientes afectados, coincide con lo que hay acá. De todos los descendientes, sean varones o mujeres, la mitad están afectados, 50%. ¿Ok? Ahora, a veces en los problemas te preguntan, ¿hay en el porcentaje de hijos afectados? Cuando me hablan de hijos, me están hablando de toda la descendencia, ¿no? Pero lo correcto para no confundir al estudiante debería ser, pues, hay usted el porcentaje de descendientes, ¿no? Descendientes afectados, descendientes no afectados, etcétera. ¿De acuerdo? Y esto es lo que vimos hace un rato del experimento de Morgan en Drosophila. Esto simplemente te lo pongo para que te acuerdes, ¿ya? Mira, ¿cómo representas una mosquita de ojos rojos que es homocigota? X a la R mayúscula, X a la R mayúscula. ¿Cómo representas una mosquita de ojos rojos hembra que es heterocigota? X a la R mayúscula, X a la R minúscula. ¿Cómo representas una mosquita hembra que tiene los ojos blancos? X a la R minúscula, X a la R minúscula. ¿Cómo representas un machito de ojos rojos, ¿no? X a la R mayúscula, Y. ¿Y cómo representas un machito de ojos blancos? X a la R minúscula, Y. Esto te va a ayudar a poder resolver los problemas cuando te ponen a Drosophila melanogaster como protagonista del problema, ¿ya? Mira acá, por ejemplo, ¿eh? Esta hembrita, ¿cómo es? Mira, esta hembrita es de ojos blancos, ¿no? Recesiva, acá está, mira, y se está cruzando con un machito, ¿no? Un machito de ojos rojos, ¿ves? Mira lo que te sale hembras, ¿no? Hembras de ojos rojos, heterocigotas, y te salen machitos, todos los machitos de ojos blancos, mutantes white. Aquí tú puedes decir 100% de machos, mutantes, 100% de hembras, silvestres, rojos, ¿no? Y si me piden de todas las moscas, ya, la mitad de descendientes, ojos rojos, y la mitad de moscas descendientes, ojos blancos, ¿no? Así puedo ir resolviendo los problemitas que se me presentan. Y esto es para hacerte recordar, para reforzar lo que te acabo de decir, ¿ya? Con esta diapositiva, tú puedes reforzar lo que te acabo de decir, ¿ya? Mira acá, mira. Este es el problema de la hemofilia, ¿no? Cuando se rompe un vaso sanguíneo, ¿no? Tú sabes, pues, ¿no? De que las plaquetas son componentes de la sangre que cuando se rompe un vaso, las plaquetas van todas juntas y se aglomeran en el vaso para taparlo, ¿no? Pero de nada sirve que las plaquetas estén allí si es que no hay proteínas que las puedan, ¿no? Sujetar o amarrar, porque la sangre sigue pasando y al pasar la sangre las plaquetas se van, abriendo. Entonces, por gusto sería que las plaquetas estén ahí, aglomeradas, sin que haya proteínas que las junten. Entonces, para formar esas proteínas que juntan las plaquetas, se necesitan factores de la coagulación, ¿ya? Y muchos de esos factores de la coagulación están codificados genéticamente. Y si yo los produzco es porque mis genes están bien, mis genes me hacen producir esos factores. En el caso de los hemofílicos, ¿no? Estos genes, ¿no? No están activados. O sea, no, mejor dicho, hay un gen recesivo que está ocasionando este problema, que es el gen que te acabo de poner, que es el H minúscula, ¿no? Un gen recesivo en el cromosoma X todavía, ¿no? Entonces, ante la presencia de un sangrado, vemos aquí pues que la hemorragia se va a detener porque hay genes, hay el gen activo de la hemofilia dominante que hace pues que se liberen factores de la coagulación y se ayude a coagular el vaso. Pero una persona con hemofilia, ¿no? No se va a formar factores de la coagulación, ¿no? Hay una proteína que se forma para poder sujetar a las plaquetas, ¿no? Amarrarlas, si me entiendes mejor, para que se tape el vaso dañado. Esa proteína se llama la fibrina, ¿de acuerdo?
¿ya? Y la fibrina justamente se activa, ¿no? Ante esta situación. Pero cuando hay una hemofilia, ¿no? El sistema de coagulación no se activa correctamente, ¿no? Por la alteración de ciertos factores que no han sido producidos. Hay varios factores de la coagulación. Uno de ellos es el factor 9, otro es el factor 8, ¿no? Y estos factores se producen genéticamente. Entonces, si es que no hay estos factores, no se puede coagular la sangre y no se va a formar fibrina, ¿no? Y al no formarse fibrina, que es la proteína que sujeta las plaquetas, entonces no se va a formar el trombo, el coágulo, ¿no? Y la sangre va a seguir saliendo, ¿ya? Ahora, aquí tengo los genotipos y fenotipos posibles para la hemofilia, ¿ok? ¿Ya? La hemofilia, perdón, la hemofilia es un carácter ginándrico, como te dije, ¿no? Está representado, está codificado por genes que están ubicados en el cromosoma X, pero en la región diferencial, ¿de acuerdo? Y es un gen recesivo, como ves acá. Este sería el caso, ¿no? De una mujer normal, sin hemofilia, que tiene coagulación normal. Este genotipo representa a una mujer portadora, pero con coagulación normal, o sea, no tiene hemofilia. Este de acá sería lamentablemente una mujer hemofílica. Este de acá sería un varón, X a la H mayúscula Y, con coagulación normal. Y este varón sería enfermo, ¿no? Un hemofílico, ¿no? Este cuadrito te va a ayudar bastante a poder resolver los problemas que se te presenten. Y aquí tenemos en el caso del daltonismo. En el caso del daltonismo, por ejemplo, mira, ve, yo no puedo distinguir el color verde, rojo, azul, ¿no? Si es que está el azul acá, en este caso aquí no está. Y lo veo todo de una sola tonalidad, ¿no? Tengo a veces este problema de poder distinguir, ¿no? Los colores. Esto se llama daltonismo, la incapacidad de poder distinguir ciertos colores del espectro, sobre todo el rojo y el verde. Entonces, lo mismo acá, ¿no? Lo mismo. Aquí veo las posibilidades genotípicas tanto de varones como de mujeres. Las mujeres con visión normal, X a la D mayúscula, X a la D mayúscula, no van a tener problemas de daltonismo. Una mujer portadora de daltonismo puede pasar ese gen recesivo, pero no va a tener el problema de daltonismo. Esta es una mujer con daltonismo, ¿no? X a la D minúscula, X a la D minúscula. Este es un varón con visión normal, y este es un varón daltónico, ¿no? Entonces, si me dicen, José es daltónico, entonces ya yo sé cómo es José, X a la D minúscula Y. O si me dicen, Fiorella tiene su mamá que no presenta daltonismo, entonces a la mamá la puedo representar así, ¿no? X a la D mayúscula, X a la D mayúscula. O si no, la puedo representar así, X a la D mayúscula, X a la D minúscula, ¿no? Si me dicen, por ejemplo, Fiorella es portadora de daltonismo, ¿no? Y su mamá es sana, pero no portadora. Entonces, Fiorella es así, ¿no? Y su mamá es así, ¿de acuerdo? ¿Ya? O me pueden decir, Fiorella no tiene daltonismo, ¿no? Pero su hermano sí. Entonces, su hermano es así, ¿no? Y significa que si su hermano es daltónico, entonces su mamá de Fiorella debe tener pues el gen recesivo, ¿no? De repente así, ¿de acuerdo? Entonces esas cositas tengo que eh, tenerlas en cuenta. Acá tengo varios ejemplos, mira. Por ejemplo, mira, acá ambos progenitores son daltónicos, mira. Él, el varón, es daltónico y su pareja también, su esposa, ¿no? Ahora, ¿cómo van a salir sus hijos y sus hijas, por ejemplo? Entonces yo tengo que hacer el cuadrito que ya me lo sé de memoria y segregar o separar los gametos. X a la D minúscula, X a la D minúscula, X a la D minúscula, Y. Mira lo que me sale acá. Acá me salen todos los descendientes me salen como con daltonismo, tanto varones como mujeres. ¿Te das cuenta? ¿No? El 100% de los hijos son daltónicos. Y si me dicen de mujeres, todas también son daltónicas. Y aquí todos los hijos varones también son daltónicos. Obviamente, si los padres son daltónicos al 100%, ¿no? ¿De acuerdo?
Ahora fíjate acá. La madre es daltónica, pero el padre es normal, mira. X a la D mayúscula Y se cruza con X a la D minúscula, X a la D minúscula. Entonces yo separo los gametos, ¿no? Aquí te lo he puesto porque no estaba en la figura, ¿ya? Te he puesto acá la D mayúscula, lo he corregido. X a la D mayúscula Y en este lado, X a la D minúscula, X a la D minúscula en este lado. Yo combino todo esto y mira lo que me sale acá. Acá me sale una niña portadora, acá también, y aquí abajo me salen los niños, los varones, todos daltónicos, mira. Quiere decir que si tú tienes un cruce donde la mamá es daltónica y el papá es normal, entonces automáticamente te vas a acordar de que todos los varones, todos van a ser daltónicos, todos, sin excepción. Basta que la madre sea daltónica para que todos los hijos varones sean daltónicos, ¿ya? Pero si el padre es sano, ¿ok? Ahora, si el padre es sano y la madre es daltónica, como vemos acá, hay una posibilidad, ¿no? De que todas las mujeres salgan que portadoras. En este caso, todas van a ser portadoras, pero ninguna de ellas va a tener el problema, no va a tener daltonismo. A pesar que su mamá es daltónica, ellas no van a ser daltónicas, porque el papá está salvando la situación acá, con un D mayúscula, ¿de acuerdo? Ahora fíjate acá, ¿ve? Fíjate acá. Caso 3. Mira, si la madre es portadora, ¿ve? X a la D mayúscula, X a la D minúscula, y el padre es daltónico, X a la D mayúscula Y, ¿qué va a pasar? La mitad de los hijos y de las hijas van a ser daltónicas. O sea, yo hago el cruce y aquí me está saliendo, ¿no? De todas las chicas, ¿no? La mitad daltónica y la otra mitad sana. Y de todos los chicos varones, la mitad daltónico y la mitad sano. Entonces, la mitad de la descendencia, ¿no? Entre varones y mujeres, van a ser afectados. Por ejemplo, si me dicen, Raúl es daltónico y María es portadora, entonces yo hago este cruce y me dicen, hay el porcentaje de varones daltónicos. Entonces yo veo acá y digo, ya, porcentaje de varones daltónicos, 50%. Y si me dicen, hay el porcentaje de mujeres daltónicas, aquí veo y digo 50%. Hay el porcentaje de mujeres sanas, 50%. Porcentaje de varones sanos, 50%. Porcentaje de descendientes sin la enfermedad, 50% también, ¿no? Son cositas que hay que manejar. Caso 4. Mira, ahora la madre es portadora y el padre es sano, ¿no? La madre es portadora y el padre es sano. Acá no, mira, el padre es sano y la madre es daltónica. ¿Te das cuenta? Aquí la madre es portadora y el padre es sano. Aquí no, mira, acá la madre es portadora y el padre es enfermo. Mira lo que pasa acá. Si la madre es portadora y el padre es normal, la mitad de los hijos varones son daltónicos. O sea, aquí la probabilidad de que los hijos sean daltónicos disminuye, ¿no? ¿Por qué? Porque la madre es portadora y el padre es sano. Entonces aquí, por ejemplo, ¿no? Yo hago este cruce, tengo este cuadro y obtengo pues que el único afectado es este varón de acá, ¿no? Los demás varones van a estar sanos, las mujeres van a ser sanas, ¿no? Inclusive un grupo de ellas, el 50% va a ser portadora y el otro 50% va a tener los genes dominantes, ¿ya? Entonces, ¿cuándo una mujer va a ser afectada? Cuando los padres, ambos, sean afectados, ¿ya? O cuando, en este caso, la madre, ¿no? Aquí mira, cuando la madre sea portadora y el padre sea afectado. Es muy probable que si el padre es afectado, la hija salga afectada, pero la madre le tiene que pasar un gen recesivo, en este caso. ¿Ya? ¿Ok? Bien. Y aquí tenemos otro ejemplo, ¿no?
pero en esto es de la hemofilia, mira. Acá tengo un padre no afectado, X a la H mayúscula Y. Y acá tengo una madre portadora, X a la H mayúscula. Voy a agrandar un poco esto, ¿ya? X a la H mayúscula, X a la H minúscula. Entonces yo separo los gametos, ¿ya? Perdón, ahora sí. Separo los gametos y mira lo que obtengo, ¿eh? Esta mujer, esta niñita, va a ser sana. Esta va a ser sana, pero portadora, ¿de acuerdo? O sea, todas las hijas no son afectadas, son sanas, ¿no? Acá deberían poner todas las hijas sanas, mejor dicho. Y aquí, los varoncitos, ¿cómo salen? Mira, la mitad de los hijos varones sale normal, no afectado, pero la otra mitad sale afectado, con hemofilia, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y aquí tengo otro caso. Mira, ve, la mujer, la mamá es normal, no tiene hemofilia y tampoco tiene el gen recesivo, mira. Entonces, su gameto va a ser siempre así, X a la H mayúscula. En cambio, él es hemofílico, mira, el varón. Entonces, él tiene dos opciones, su cromosoma Y y su cromosoma X a la H minúscula. Si se une este X a la H mayúscula con este X a la H minúscula, va a salir una mujercita, pero gracias a Dios, acá la mamá está salvando la situación porque ella tiene un gen dominante y él está colaborando con el recesivo, pero su hija no va a salir como él, va a salir sana, pero portadora. Su hijo varón tampoco, porque él le va a pasar el Y y su esposa le va a pasar el otro X, pero a la H mayúscula. ¿Me entiendes? ¿Ya? Aquí también se da este caso muy interesante. Muy bien. Entonces, de esta manera estamos viendo pues algunos ejemplos. Esto es la herencia restricta al sexo que te decía, la herencia holándrica que le llaman. Esta herencia holándrica es aquella que se da solamente en los varones. Solo los varones resultan afectados, ¿ya? Porque el cromosoma eh, Y es el que tiene el gen, ¿no? Responsable de esta afección, que en este caso es el vello, el pelo que crece en el pabellón auricular, o sea, en las orejitas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Las mujeres no resultan afectadas y tampoco pueden ser portadoras porque ellas nunca van a heredar el cromosoma Y. Entonces el rasgo se transmite de generación en generación, pero de padres afectados a hijos varones, no a hijas, ¿ya? Esto es un caso de la herencia restricta al sexo. Veamos la siguiente diapositiva. Esto es una herencia especial que no está ligada a los cromosomas sexuales, pero está influenciada por las hormonas sexuales. Por eso se llama herencia influenciada por el sexo. ¿Cuál es la diferencia entre la herencia ligada al sexo? Que este tipo de rasgos no está codificado por genes de los cromosomas sexuales, sino genes de otros cromosomas. Pero estos genes de otros cromosomas traen una información que está influenciada por las hormonas sexuales. Por ejemplo, el caso de la calvicie en humanos es una herencia de este tipo, influenciada por el sexo. ¿Por qué? Los hombres y mujeres van a ser calvos siempre y cuando tengan estos dos genes dominantes, C mayúscula, C mayúscula, ¿ok? ¿Ya? Pero haya una elevada cantidad de testosterona, ¿de acuerdo? En el caso del hombre, el hombre produce una mayor cantidad de testosterona, la mujer una mínima cantidad, poquísima, ¿de acuerdo? Pero si la mujer tiene los dos alelos dominantes de la calvicie, entonces ahí recién va a ser calva, ¿de acuerdo? Pero si es heterocigota la mujer no va a ser calva, ¿ya? Porque solamente tiene un gen, en este caso, dominante y un recesivo. Pero el hombre sí sigue siendo calvo, el varón. ¿Por qué? Porque
él tiene una mayor concentración de testosterona como sexo masculino. El otro caso es, ¿no?, entre hombres y mujeres con cabellera normal, ¿no? Acá lo que faltaría es la C minúscula, C minúscula, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Vamos a verlo acá mejor porque parece que esto está un poco errado, este dibujo. Acá lo vamos a ver mejor. Acá, mira, ¿no? Esto de acá, esto sería C minúscula, ¿no? No sería C mayúscula, C minúscula, sino C minúscula, C minúscula. Acá está, mira. Entonces, mira, los hombres y mujeres que sean calvos van a tener este genotipo, los dos alelos dominantes, ¿ok? ¿Ya? Pero repito, estos alelos no están en los cromosomas sexuales, están en otros cromosomas, pero están influenciados por las hormonas sexuales, en este caso por la hormona masculinizante, que es la testosterona, ¿ya? Entonces, una mujer va a ser calva cuando tenga C mayúscula, ¿ok? ¿Ya? Y aquí C minúscula, o sea, heterocigoto, ¿quiénes van a ser calvos? Los varones van a ser calvos, pero las mujeres ya no, porque tienen un alelo recesivo, ¿de acuerdo? Y aquí C minúscula, ninguno de los dos va a ser calvo, porque el gen de la calvicie es un gen dominante, ¿ok? Entonces, el gen de la calvicie es un gen dominante, C mayúscula, pero está influenciado por la testosterona. Entonces, si yo tengo un varón con C minúscula, por más que tenga elevada la testosterona, no está el gen de la calvicie. Entonces, no va a ser calvo. Y una mujer menos todavía. Pero si tengo C minúscula en un varón, ahí sí va a ser calvo. ¿Por qué? Porque tiene el gen dominante de la calvicie. Y además tiene un incremento de testosterona. En cambio, la mujer no, porque ella, si es heterocigota como esto, ella tiene un nivel de testosterona bajo, pero tiene solamente un gen dominante y un recesivo. En cambio, va a ser calvita siempre y cuando tenga los dos alelos dominantes. Y el varón va a ser pues full calvo, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando tenga los dos genes dominantes. Entonces, el varón va a ser calvo cuando tenga C mayúscula y C minúscula. ¿Ok? Y la mujer va a ser calva solamente cuando tenga C mayúscula. Nada más. ¿De acuerdo? ¿Ya? Así va a ser para el caso de la calvicie. Bueno, y ahora pasamos a otro punto dentro de este tema, que viene a ser el tema de las mutaciones. Esto es, bueno, sencillo, vamos a mencionarlo nada más, porque el tiempo nos gana. Una mutación viene a ser un cambio en la expresión de un rasgo hereditario. Existen las mutaciones genéticas o puntiformes, que son aquellas que se dan cuando hay un cambio en la secuencia de bases nitrogenadas en el ADN. ¿Ok? Tú sabes que un gen, esto ya te lo expliqué la semana anterior, es un segmento, una secuencia de ADN formado por bases nitrogenadas, por nucleótidos. Acá, por ejemplo, yo tengo una secuencia, mira, ¿eh? Tengo adenina, adenina, guanina, citosina, citosina, T, ¿no? Tengo esta secuencia. Este es un gen. Y este gen es responsable de un rasgo. Mira qué pasa acá. ¿Tengo la misma secuencia o ha cambiado? A ver, profe. AAGC, AAGC, GCCT, GCCT. Pero aquí el T, esta base nitrogenada, la timina, ahora ha sufrido una mutación. Y esta mutación está trayendo como consecuencia que en vez de timina haya guanina. Entonces, cuando cambia la secuencia de bases nitrogenadas en el ADN, entonces aquí se está dando una mutación génica o mutación puntiforme.
Y si cambia esto, entonces el rasgo también va a cambiar. El carácter, la característica va a cambiar, porque esta secuencia genética es la que codifica un rasgo, ¿no? Por ejemplo, el color de ojos verdes ya no va a ser verde, ahora va a ser pardo. O sea, para que me entiendas, ¿de acuerdo? Ahora, aquí, perdón, esto es por agrandar. Aquí tengo otra mutación, pero esta es una mutación cromosómica. ¿Cuándo se dice que hay una mutación cromosómica? Cuando lo que cambia es el número de cromosomas. Por ejemplo, el síndrome de Down. El síndrome de Down es una afección genética, es una anomalía cromosómica, donde lo que sucede es que hay un cromosoma 21 de más en el ser humano. Entonces, aquí ha habido una mutación cromosómica, ¿no? Hay un exceso de cromosoma en este individuo, ¿ok? Esa es una mutación cromosómica. Y para saber si es que hay una mutación cromosómica, tengo que hacer un cariotipo. Esto de aquí es el cariotipo normal de una mujer con 46 cromosomas XX. Como veo, todos los cromosomas están en parejita. No hay ningún par que tenga uno extra, ni que le falte tampoco. Y aquí en el varón también veo lo mismo. Todos están con su pareja. Hasta el último, ¿eh? Que es el XY. ¿De acuerdo? Este es un cariotipo normal. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa cuando sucede esto? Mira, según el ciclo celular en la meiosis, hay dos tipos de división meiótica, la 1 y la 2. En la división meiótica 1 normal, esta célula con estos dos cromosomas se recombinan y se reparten. Y estas dos células generan 4 células hijas, o sea, 4 gametos, ¿no? Y cada cromosoma que está recombinado se va a separar. Sus cromátides se separan y cada gameto lleva la mitad de cromosomas. Si acá habían 2, acá va a haber 1. Si acá hay 46, acá van a haber 23, 23, 23, 23. ¿Ok? Pero mira lo que pasa aquí. Aquí hay un error en la disyunción durante la primera división meiótica. En vez que estos cromosomas se separen así, ¿no? Y esta célula herede el de azul y esta el de rojo, los dos cromosomas, el rojo y el azul, se han ido a una sola célula y la otra se ha quedado sin cromosoma, ¿no? Y al final los gametos, las células sexuales, van a salir desequilibradas, van a heredar gametos o van a heredar cromosomas de más y cromosomas de menos. O sea, van a salir gametos con un cromosoma extra y gametos con faltándole un cromosoma. O sea, si lo normal era 23 en cada gameto, acá algunos gametos van a tener 24 cromosomas y otros van a tener 22. Y lo mismo sucede si es que hay un problema no en la primera división meiótica, sino en la segunda meiosis. Por eso te decía que cuando hablábamos de meiosis, si los cromosomas no se separan durante la anafase 1 o durante la anafase 2, va a haber problemas a la hora de formar gametos. ¿De acuerdo? ¿Me entiendes? Entonces, ahí los gametos, por ejemplo, un óvulo puede salir con 23 cromosomas, es normal, pero un espermatozoide puede salir con 24, ¿no? Y si tú juntas 23 con 24, te van a salir 47 cromosomas. Ahí ya hay un problema de síndrome. O de repente el óvulo sale con 22 y el espermatozoide con 23, entonces ahí va a haber un cigoto con 45. Entonces, así se van a dar las anomalías cromosómicas, ¿ya? ¿Por qué se dan las anomalías cromosómicas? Por una no disyunción de los cromosomas durante la anafase 1 o durante la anafase 2. Y aparecen pues los famosos síndromes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, acá tengo un síndrome. Este es un síndrome sexual gonosómico, perdón, conocido como el síndrome de Turner. La mujer que nace con este síndrome tiene 45 cromosomas. Y si tú ves su cariotipo, todo está muy bien, pero a la hora que ves el cromosoma sexual, acá le falta un X.
Entonces, esta mujercita va a tener el último par de sus cromosomas, no va a estar completo, le va a faltar un X, ¿ya? Y como le falta un X, ¿ya? Va a tener ciertos problemas, ¿no? Problemas físicos y problemas sobre todo sexuales que van a contribuir con esa característica justamente en ella, ¿ya? Este tipo de afección fue determinado en el año 1938 por Turner, y en honor a él se le da justamente esto como el síndrome de Turner. Es conocido como la monosomía del par 23, ¿de acuerdo? Y la causa es justamente una no disyunción del cromosoma X. Estas mujeres van a ser de talla pequeña y van a tener una característica muy resaltante que es el cuello alado. El cuello de la criatura, de la niñita, se expande, se extiende un poco hacia los lados. Se llama pterygium colli, ese es el nombre técnico que se le da. Tiene bastante piel en la nuca, es un cuello alado. Además, lo más triste es que esta mujercita va a tener problemas de esterilidad, ¿no? Va a tener ovarios infantiles, escaso vello axilar y púbico, ¿no? Puede tener también retardo mental y amenorrea, o sea, no desarrolla el útero y no hay menstruación, ¿no? Una serie de características lamentables que se dan pues con esta malformación, el síndrome de Turner, ¿ya? Esto es solamente para mujeres. Después tenemos otro síndrome que es este, que es el síndrome de Klinefelter. El síndrome de Klinefelter fue descrito en 1942 por Klinefelter, ¿no? En honor a él le dan el nombre a este síndrome. Y la fórmula cromosómica de Klinefelter va a ser 47, como ves acá, 47,XXY. Entonces, si veo el cariotipo, en el último par de cromosomas donde debe ir el X y el Y, no está el XY, está el XXY. O sea, este varón, porque esto es un varón, ¿ya? Va a heredar un cuerpo de Barr, un cromosoma X adicional de la madre, ¿de acuerdo? Y por esa razón puede tener características o rasgos feminoides. Son estos muchachos de talla alta, apariencia delgada, y van a tener un pene y testículos pequeños, ¿no? Eso hace que sean infértiles. Va a disminuir su formación de espermatozoides, ¿no? Y en el 40% de los casos, algunos van a tener rasgos femeninos, como la ginecomastia, como la presencia de desarrollo de pechos, como vemos ahí, ¿no? Y algunos pueden presentar retardo mental, un cociente intelectual muy bajo, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, esas características van a ser en el caso de los varones con este síndrome de Klinefelter. Entonces, el síndrome de Turner que hemos visto hace un rato, ¿no? Que es este de acá, y el síndrome de Klinefelter son anomalías cromosómicas sexuales que se deben a una no disyunción. Este es otro síndrome que no es tan perjudicial tampoco, pero que se da en algunas mujeres. Se llama el síndrome de superhembra. La superhembra es una mujer que ha heredado un X de más, tiene un cromosoma X de más, ¿no? Y acá tenemos algunas características que te pueden ayudar, ¿no? En algunas la estatura es bien alta, ¿no? En otras es más baja, ¿no? Tiene un desarrollo sexual normal, inclusive pueden quedar embarazadas, pueden tener sus familias, ¿no? ¿De acuerdo? Su inteligencia está dentro del rango normal también, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pero en algunas cosas de repente podrían tener ciertos, eh, digamos, ciertos problemas, ciertas discapacidades, ¿no? No siempre se da, pero puede darse el caso, dependiendo también dónde crece, con quién vive, ¿no? Cómo se desarrolla esta persona, ¿de acuerdo? De qué personas está rodeada, ¿no es cierto? Eso es muy, muy importante, ¿ya? Bien, esto es el síndrome de superemba. También hay el supervarón, no lo han puesto acá, pero también hay el supervarón. El supervarón sería 47XYY y la superhembra es 47XXX, ¿no? El síndrome de supervarón, por ejemplo, se caracteriza porque son varones
de elevada estatura, ¿no? Eh, y presentan un gran desarrollo de su masa ósea, sobre todo en su maxilar, ¿no? Eh, y algunos, pues, también nacen con un comportamiento que puede moldearse, pero también puede ser explosivo y a veces antisocial, ¿no? Eso depende mucho del crecimiento, del desarrollo de la persona, ¿ya? Y bueno, este es el síndrome más conocido por todos, el síndrome de Down, ¿no? Que fue descrito por Landon Down y colaboradores hace muchísimos años atrás, y en honor a él justamente le dan esa definición, ese nombre del síndrome de Down, ¿no? Aquí vemos pues un niño Down que tiene ciertas características físicas que ya conocemos, como la lengua protruida, la cara un poco redonda, ¿no? Presenta hipotonía muscular, su cabecita en la parte de atrás tiene el hueso occipital medio plano, sus ojos son rasgaditos, su nariz es achatadita, ¿no? Y bueno, muchos van a presentar pues un deterioro, digamos, cognitivo, ¿no? Con problemas pues también en algunos casos, comportamiento, ¿no es cierto? ¿Ya? Bien, entonces eso vendrían a ser algunos síndromes, ¿ya? Aquí tenemos la fórmula cromosómica del síndrome de Down. Vemos acá, por ejemplo, cómo en el par 21, en vez de haber dos cromosomas, hay tres, ¿no? A esto se le llama trisomía del par 21, ¿de acuerdo? El síndrome de Down. Si fuera un Klinefelter, sería trisomía del par 23, ¿no? En el caso del Klinefelter, ¿no? En el caso del Turner sería una monosomía del par 23, porque es el par sexual. Bueno, y para terminar, hablamos un poquito acerca del asesoramiento genético, el consejo genético. El consejo genético es la interacción entre un profesional médico con conocimientos especializados en genética y una persona o una familia. ¿Con qué propósito? Con el propósito de orientar biológicamente y psicológicamente a una persona que sufre una enfermedad genética, ¿ya? El consejo genético va a determinar si una afección o una enfermedad en la familia puede ser de origen genético. Y lo que va a hacer el consejo genético es calcular, estimar las probabilidades de que otro familiar pueda verse afectado, ¿no? Entonces, el consejo genético lo que puede hacer es ayudar a las familias a sobrellevar una enfermedad o adaptarse a una enfermedad. Hay muchas familias que tienen sus hijitos con problemas de autismo, problemas de síndrome de Down, problemas genéticos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y esto justamente tiene que ser resuelto por el profesional genético, que es un médico especialista en esto, un buen profesional, no cualquiera, ¿no? Porque para poder llegar a la familia tiene que ser una persona humanitaria, ¿no? Con valores sobre todo, que pueda educar a la familia y le pueda aconsejar de una manera adecuada para que lleven esta enfermedad, ¿no? ¿De acuerdo? Nadie está libre de este tipo de enfermedades. Bueno, y con respecto a lo que son los organismos genéticamente modificados, ¿no? Existe lo que se llama la transferencia genética de un organismo a otro, ¿no? Has escuchado por ahí de repente de las plantas transgénicas, de los animales transgénicos, ¿no? El hombre, el ser humano, conoce mucho de la ciencia y manipula genéticamente los genes de los seres vivos. Lamentablemente, esto ha avanzado de manera negativa en muchos aspectos en diversos países del mundo y se usa para mal, pero en otros casos se usa para bien. ¿Cuándo se usa para bien? Cuando se pone primero como premisa la salud de la gente, la salud de las personas, ¿no? Pero ¿cuándo se usa para mal? Cuando realmente se quiere hacer daño a la población. Y una de las cosas que se hace aquí, por ejemplo, es utilizar los microorganismos, las bacterias, los virus, ¿no? Una serie de microorganismos que se pueden manipular genéticamente. Los virus no son microorganismos, pero también se pueden manipular genéticamente. Aquí veo en una diapositiva, por ejemplo, ¿no?
cómo es que una bacteria se reproduce de manera vertical, ¿no? De manera asexual y genera descendencia. Pero si yo saco un gen de una bacteria donadora y se lo coloco a una receptora, ¿no? Dentro de esa reproducción, las descendientes que van a salir de la transferencia vertical van a ser ya modificadas. A esto se le llama, ¿no? Un organismo genéticamente modificado, ¿no? Entonces, un organismo genéticamente modificado es cualquier organismo cuyo material genético ha sido transformado de una manera ajena a los procesos naturales de multiplicación o recombinación. Y para su transformación se ha recurrido a una tecnología llamada manipulación genética. Esta técnica provoca cambios muy precisos en los caracteres hereditarios de un organismo y le otorga pues una característica que no tenía antes. Y gracias a ella se pueden insertar genes de una especie en otra, ¿de acuerdo? Entonces, esto ha permitido crear, por ejemplo, características nuevas en plantas, animales, bacterias. Por ejemplo, podemos reducir el riesgo de malas cosechas dándole resistencia a las plagas a ciertas plantas. Podemos generar, por ejemplo, alimentos básicos más nutritivos como el arroz, en el cual se introducen genes que producen precursores de la vitamina A, por ejemplo. O en animales se han desarrollado, por ejemplo, la somatotropina bovina, que es para aumentar la producción de leche. El problema de que cuando se manipulan estos genes y en animales a la producción de leche, por ejemplo, puede haber casos en donde esta leche pues salga adulterada, ¿no? Con exceso de moléculas bioquímicamente que puede dañar la salud del ser humano cuando lo toma. Inclusive las leches ahora son procesadas, ¿no? Se extraen de las vacas, pero esa leche de vaca está saliendo también con una cantidad enorme de grasas y de sustancias químicas que pueden generar alergia hasta en los niños que beben leche, ¿no? Y como son procesadas y son enlatadas, son procesadas industrialmente, vienen con conservantes químicos que a la larga hacen daño, ¿no? Y ese aspecto se tiene que mejorar, ¿no? O sea, no se puede tampoco hacer así. Lamentablemente, esto está trayendo como consecuencia enfermedades crónicas, alergias, asma, problemas sanguíneos, ¿no? Sobre todo alergias en los niños, ¿no? Que ¿no? La industria médica ha convencido a todo el mundo de que la leche de vaca pues es lo mejor y lamentablemente no es así, ¿no? La mejor leche es la leche vegetal, ¿no? La leche vegetal, leche de almendras, leche de ajonjolí, leche de soya, ¿no? Que son netamente puras, ¿no? De las plantas que no han sido modificadas. ¿Ok? Bien. Bueno, y para terminar, ¿no? Vamos a hablar un poquito de los principios de la bioética, ya para terminar. La bioética es la rama de la ética que se dedica a promover los principios para la conducta más apropiada del ser humano con respecto a la vida. O sea, tanto la vida humana como del resto de seres vivos, así como del ambiente en el que se pueden, por ejemplo, eh, ¿cómo te digo? O sea, en el que se pueden darse condiciones aceptables para mantener la vida. Esta bioética reflexiona sobre cuestiones sociales que tienen que ver con la salud de las personas. Por ejemplo, la utilización de armas nucleares, armas biológicas, aborto, etcétera. Son temas muy delicados en todo el mundo, ¿no? Y hay principios de la bioética, ahí los podemos ver. La autonomía, la beneficencia, la justicia y la no maleficencia. Por ejemplo, la autonomía, que te preguntan ahí en una de las preguntas que te hacen en el cuestionario, la autonomía de una persona es respetada cuando se le reconoce el derecho a mantener puntos de vista y a hacer elecciones y a realizar acciones basadas en valores y creencias personales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, por ejemplo, la autonomía de un paciente se respeta, ¿no? Y esto obliga a los profesionales a revelar información o asegurar la comprensión y la voluntariedad y a potenciar la participación del paciente en la toma de decisiones, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? O sea, se tiene que respetar la decisión de un paciente, ¿no? Si el paciente no desea un tratamiento médico tal, no lo pueden obligar. El paciente está en todo su derecho de
evitar esto, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las vacunas, prácticamente a la gente a mucha gente le han impuesto que se vacune, ¿no? Con el tema este de que si no se vacuna, no van a poder trabajar, no van a poder hacer esto, ¿no? Eso va en contra de la autonomía. Y también el otro aspecto es la no maleficencia. No hay que infringir daño intencionalmente, ¿no? Lo primero no es dañar. Lamentablemente muchos médicos no cumplen con esto, ¿no? Una persona daña a otra cuando lesiona los intereses de esta, ¿no? La otra es la beneficencia, prevenir el daño, eliminar el daño, hacer bien a los otros, ¿no? Es hacer todo tipo de acción que traiga como consecuencia hacer el bien a otros. Por ejemplo, antes de hacer un tratamiento a un paciente, estamos obligados a hacerle un balance de sus beneficios y riesgos. No hacerle tratamiento por hacerle. Tenemos que contarle lo que va a pasar, lo que puede suceder, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que va a pasar. Y la otra es la justicia, que significa dar a cada uno lo suyo, ¿no? Un tratamiento equitativo y apropiado de lo que es debido a una persona, ¿no? La injusticia se produce cuando se le niega a una persona el bien al que tiene derecho o no se distribuye algo equitativamente. Por ejemplo, las desigualdades en el acceso y el cuidado de la salud, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, esto tiene que ver también con el gobierno y las autoridades sanitarias y estamos viviendo un hecho lamentable actualmente. Muy bien, jóvenes, nos hemos pasado 3 minutitos, disculpen, por favor. Este es un tema muy interesante, pero lamentablemente no tenemos el tiempo que deberíamos tener, ¿ya? Voy a dictarte las claves, por favor. Quiero que apuntes, ¿ya? Sí, ya lo sé, que es cambio de hora, ¿ok? Profesor, buenos días. Disculpe, cambio de hora. Y señorita, no se preocupe, le voy a dictar las claves a los chicos, por favor, ¿ya? La primera pregunta es la C, por favor. La segunda es la B. La tercera es la letra A. La cuarta pregunta es la A. La quinta es la D de dado. La sexta es la C de casa. La séptima pregunta es la B de beso. La octava pregunta es la C de casa. La 9 te debe salir la B de beso. La 10 B de beso. La 11 C de casa. La 12 es la D de dado. La 13 es la D de dado también. La 14 es la B de beso. Y la 15 es la D de dado. ¿Ok? Gracias por tu atención. Nos vemos la siguiente clase. Gracias. Gracias, profesor. Muy buenos días, jóvenes. Les saluda el profesor de química, José Manuel Churata Chávez. Vamos a continuar con nuestras clases de química. Hoy nos toca desarrollar la semana número 12. Ya estamos haciendo la semana número 12 esta semana.
Aquí está. El día de hoy nos toca desarrollar la semana número 12, lo que es electroquímica. El día de hoy vamos a hablar sobre las celdas electrolíticas. Vamos a hablar sobre la electrólisis, sobre una celda galvánica, sobre una pila. Vamos a determinar el potencial de celda, ¿no? Para una pila eléctrica, pues, ¿no? Ese es el tema a desarrollar el día de hoy. Entonces, el tema es electroquímica. La electroquímica es el estudio de las reacciones tipo redox, a partir de las cuales yo puedo producir corriente eléctrica, ¿no? O inducir una reacción redox, ¿no? Va a estar relacionada con las reacciones tipo redox. Bien, bienvenidos al curso de química, jóvenes. Vamos a dar inicio a la semana número 12, electroquímica. Aquí está. Muy bien, semana número 12, electroquímica. ¿Qué estudia la electroquímica? ¿Qué podría estudiar la electroquímica? Dice electroquímica. La electroquímica va a estudiar las reacciones químicas tipo redox, ¿ya? Las reacciones químicas tipo redox. Y a partir de estas reacciones químicas tipo redox, nosotros vamos a poder producir corriente eléctrica. Ese es el ejemplo de una pila. Si ves acá los dibujitos, tenemos pilas, ¿no? Diferentes tipos de pilas. Entonces, las pilas o las baterías producen corriente eléctrica. Tú compras una pila para un reloj de pared, por ejemplo. Compras una pila para un juguete. Compras una pila para el control remoto. Entonces, ¿por qué compras una pila? Porque la pila va a producir corriente eléctrica, ¿ya? Un flujo de electrones. Entonces, tú estás comprando una reacción química tipo redox. Esa reacción química tipo redox produce corriente eléctrica de forma espontánea. Cerramos el circuito, ¿no? Lo que vamos a hacer es cerrar el circuito, y al cerrar el circuito va a comenzar a fluir los electrones de forma espontánea. Entonces, una pila o batería está relacionado con una reacción química tipo redox que funciona espontáneamente, ¿no? De forma espontánea. Seguimos. La electroquímica. ¿Qué podemos hacer con la electroquímica? Vamos a diferenciar dos criterios en electroquímica. Yo puedo, con corriente eléctrica, inducir una reacción redox, o teniendo una reacción química tipo redox, producir corriente eléctrica. Entonces acá podemos observar, ¿no? Esto de aquí, pues, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Vamos a decir que la corriente eléctrica, puedo usar esta corriente eléctrica para inducir una reacción química redox. Entonces yo puedo inducir una reacción química tipo redox. A ese proceso que va de corriente eléctrica a reacción química tipo redox se le llama electrólisis. ¿Ya? Esa es una electrólisis. Ejemplo, la electrorefinación del cobre, el recubrimiento metálico, ¿no? Eso sería lo que nosotros vamos a llamar una electrólisis o un proceso electrolítico. Ahora, si yo tengo una reacción química tipo redox y de forma espontánea esta produce corriente eléctrica, ¿no? Induce. Entonces, la producción de corriente eléctrica a partir de una reacción química redox se va a llamar un proceso galvánico. Ejemplo de esto van a ser las pilas, pues, ¿no? Las pilas van a ser ejemplo de esto. Las pilas y las baterías, pues, ¿no? Entonces vamos a decir acá que si yo voy de corriente eléctrica a reacciones redox, esto es un proceso electrolítico. Y si yo voy de reacciones químicas tipo redox a corriente eléctrica, el proceso se llama un proceso galvánico. Entonces tenemos estos dos tipos de procesos. Conceptos básicos. Necesitamos conocer lo que es la carga eléctrica, ¿no? La carga eléctrica, vamos a representar con la letra Q, se mide en Coulomb, ¿ya? Coulomb. La intensidad de la corriente
I, ¿no? Y la intensidad de la corriente. Se mide en amper o amperio. La intensidad que es igual a la carga, ¿no? En coulomb, sobre el tiempo en segundo. Entonces, la intensidad se mide en amperio, ¿no? Amper. La carga eléctrica en coulomb y el tiempo en segundos. Tenemos dos tipos de conductores. Vamos a decir que hay conductores como los metales, ¿no? Metales, o conductores como los electrolitos. Entonces, los metales que unen el electrodo con la fuente, ¿no? Vamos a llamarlo conductor de primera especie. Entonces, acá vamos a tener que los metales que unen a la fuente con los electrodos son los conductores de primera especie. ¿Ya? A ellos vamos a llamarle conductores de primera especie. Y los electrolitos, ¿no? Los que están disueltos, ¿no? En agua, los electrolitos, sal en agua, por ejemplo. Los electrolitos van a ser considerados conductores de segunda especie. ¿Ya? Entonces vamos a tener dos tipos de conductores. Los conductores de primera especie, que son los cables, el sólido, ¿no? El metal, que une la fuente con el electrodo. Y los electrolitos que están disueltos en el agua, ¿no? Es la solución, van a ser considerados los conductores de segunda especie. Bien, seguimos. Procesos electrolíticos. Son procesos en los que al circular la corriente eléctrica se producen reacciones redox. ¿Qué significa redox? Redox va a significar reducción y oxidación. Eso es lo que va a significar redox. ¿Ya? Red de reducción y ox de oxidación. ¿Ya? Entonces acá tenemos redox. ¿Qué significa redox? Reducción y oxidación. ¿Ya? La reacción redox no es espontánea. Claro, en un proceso electrolítico tenemos que aclarar que es una reacción redox no espontánea. ¿Ya? Es un proceso no espontáneo cuando se utiliza una fuente. Por ejemplo, acá está la fuente. Esto de acá representa la fuente. Cuando hay una fuente que tiene polo positivo y polo negativo externa que se conecta con los electrodos, significa que estamos frente a una reacción redox no espontánea. Ya, no espontánea. ¿Ya? Ahora, recordando esto de reducción-oxidación. Profesor, ¿qué cosa era una reducción? ¿Qué cosa es una oxidación? Tendríamos que decir lo siguiente. Si nosotros tenemos, por ejemplo, acá vamos a colocar el número de oxidación o estado de oxidación, -2, -1, 0, +1, +2 y +3. Si yo voy de un estado de oxidación 0 a 2, de 0 a 2, eso va a significar oxidación. ¿Ya? Oxidación. Ejemplo, podríamos poner de ejemplo, ¿quién se oxida? El zinc, por ejemplo. ¿Ya? El zinc se puede oxidar. Yo podría decir que el zinc sólido pasa a zinc +2, acuoso. Entonces, al pasar de 0 a +2, se está oxidando. Eso va a significar una oxidación. ¿Ya? La oxidación del zinc, pues, ¿no? Y si yo voy de 2 a 0 en sentido contrario, de 2 a 0, a eso le voy a llamar reducción. ¿Ya? Por ejemplo, una reducción sería del cobre, ¿no? El cobre +2 acuoso gana 2 electrones y se convierte en cobre sólido. ¿Qué está pasando con el cobre? El cobre se está reduciendo al pasar de cobre 2 a cobre 0. Entonces va a haber una reducción de parte del cobre, pues, ¿no? Ahora acá dice, se utiliza en la obtención de sustancias simples, electrodeposición o electrorefinación, pues, ¿no? Eso es un proceso electrolítico. Entonces, son procesos en los que al circular la corriente eléctrica se producen reacciones redox. ¿Y redox qué significa? Reducción y oxidación.
¿Qué cosa es una reducción? Cuando se ganan electrones. Entonces, cuando pasa un estado de oxidación de 2 a 0, se está reduciendo. Y una oxidación es cuando paso de 0 a más 2, se está oxidando, ¿no? Por ejemplo, acá hay una electrólisis. Se está produciendo oxígeno y se está produciendo hidrógeno. Debo suponer que el agua se oxida, ¿no? Sería aquí la oxidación del agua, ¿no? Entonces acá se está produciendo oxígeno, ¿no? Donde se produce oxígeno está ocurriendo la oxidación del agua. Podríamos poner acá oxidación del agua. ¿Ya? La oxidación del agua. ¿Y cómo es la oxidación del agua? Sería 2 moléculas de agua líquida formarían oxígeno molecular gas más 4 ácidos y más 4 electrones. Mira, entonces para producir oxígeno acá podríamos decir que en este electrodo hay una oxidación del agua. 2 moléculas de agua líquida, ¿no? Esto significa que es líquido. 2 moléculas de agua líquida forma oxígeno molecular gas más 4 ácidos más 4 electrones. Profesor, ¿y quién se está oxidando acá? Realmente el que se está oxidando es el oxígeno, pues, ¿no? Menos 2 pasa a 0. De menos 2 a 0 se está oxidando. Por acá, mira. De menos 2 está pasando de menos 2 a 0. Entonces, el oxígeno al pasar de menos 2 a 0, se está oxidando. Y esa es la oxidación del agua, pues, ¿no? Y acá se produce oxígeno molecular. Eso es lo que está sucediendo. ¿Ya? Es lo que está sucediendo en este electrodo, pues, ¿no? En este otro electrodo se está produciendo hidrógeno. ¿De dónde proviene este hidrógeno? También del agua. Entonces vamos a decir que es la reducción del agua. Entonces acá pondríamos que acá tenemos también la reducción del agua, ¿no? El agua se está reduciendo. ¿Y cómo se reduce el agua? Sería 2 moléculas de agua, ¿no? Líquida, más 2 electrones que está ganando, está formando hidrógeno molecular más 2 hidróxidos. Así, mira, eso estaría formando. Entonces, ¿qué se está formando? El hidrógeno gaseoso, que es este hidrógeno, ¿no? Entonces, este hidrógeno que se libera es este. Y eso viene de la reducción del agua. Pero exactamente ¿de quién? Del agua. Del hidrógeno. Pues acá el hidrógeno está con más 1 y acá pasó a 0. De más 1 a 0 se está reduciendo. Estaría pasando acá así, mira. De más 1 a 0. Entonces, de más 1 a 0, eso es una reducción. Y sería la reducción del agua, ¿no? El agua se reduce. ¿Ya? El agua se reduce. Y eso está pasando aquí, en la electrólisis realmente del agua, ¿no? El agua se oxida en este electrodo y el agua se reduce. Hay una mnemotecnia vocal-vocal. Si ocurre la oxidación, eso está ocurriendo en el ánodo, ¿no? Entonces la mnemotecnia es vocal-vocal, pues, ¿no? Entonces, ¿dónde ocurre la oxidación? La oxidación ocurre en el ánodo. Entonces quiere decir que este electrodo de acá, donde se produce oxígeno, debe ser el ánodo. Él debe ser el ánodo. Y donde se produce hidrógeno, donde ocurre la reducción, debe ser el cátodo. Entonces acá debe estar el cátodo. ¿Ya? El cátodo. Entonces en este electrodo, donde se produce oxígeno molecular, es el ánodo. Y donde se produce hidrógeno molecular, debe ser el cátodo. Muy bien, y eso sería el proceso electrolítico, ¿no? La electrólisis. Seguimos, vamos. Procesos electrolíticos. Tenemos acá una fuente que es la batería, los 2 electrodos, el ánodo, el cátodo, la oxidación y la reducción, el electrolito y la cuba electrolítica. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Podemos decir que esta fuente, que es la batería, ¿no? Que tiene el polo positivo, es el que polariza el cable. Y va a hacer que este electrodo tenga carga positiva. Así, de esta forma. ¿Ya? Entonces se carga de forma positiva.
Y por este otro lado, la fuente polariza el cable y polariza el electrodo también, para que tenga carga negativa, ¿no? Recordemos una regla, ¿no? Si tú tienes una carga positiva, tienes otra carga positiva, positivo con positivo se repelen. Acá va a haber fuerza de repulsión, ¿ya? Va a aparecer una fuerza de repulsión. Si tú tienes negativo con negativo, igualito. Fuerza de repulsión, fuerza de repulsión. Pero ¿qué pasaría si tú tienes una carga positiva y una carga negativa? Entonces acá va a haber fuerza de atracción, ¿no? Ellos se atraen. ¿Y qué va a suceder acá? Si colocamos un electrolito en esta cuba, ¿no? Vamos a decir, por ejemplo, podemos poner al sodio con carga positiva y al cloro con carga negativa. Entonces, este sodio que tiene carga positiva, ¿a quién atrae? Positivo con positivo se rechazan, que hay fuerza de repulsión, pero positivo con negativo, aquí hay atracción. Entonces, él va a ser atraído por este electrodo, ¿ya? Este electrodo es rico en electrones. Entonces, ¿qué va a pasar en este electrodo? Va a ocurrir la reducción. El sodio va a ganar un electrón y se convierte en sodio. Entonces, ¿qué ha pasado con el sodio? Al pasar de +1 a 0, se está reduciendo. Entonces, esta es una reducción. Y la reducción ocurre en el cátodo, ¿no? En el cátodo. Entonces, este electrodo es negativo y atrae a este ion de carga positiva. Positivo con negativo se atraen. ¿Y por qué se le llama cátodo? Este electrodo de carga negativa se le llama cátodo porque lo que atrae son cationes. O sea, el nombre se le da porque está atrayendo cationes. Entonces, ¿qué hace este electrodo? Atrae cationes. Entonces se va a llamar cátodo, pues, ¿no? Y el proceso que ocurre es la reducción. Entonces, en este electrodo ocurre la reducción. ¿Ya? La reducción. Y la reducción implica ganancia de electrones. Se gana electrones. En este caso ha ganado un electrón. En el caso del cloro, el cloro que tiene carga negativa, y este electrodo que tiene carga positiva, acá va a haber atracción también. Ya va a haber atracción. En este electrodo, entonces, el cloro va a encontrar un electrodo pobre en electrones, deficiente de electrones. Entonces el cloro va a entregar su electrón. Entonces va a pasar acá que el ion cloruro llega y se convierte en cloro atómico más un electrón. ¿Qué ha pasado con el cloro? El cloro está perdiendo electrones. ¿Ya? Ha perdido un electrón. Lo que se observa que sale acá es el gas cloro. Comienza a salir por acá el gas cloro. Como sale un gas, entonces nosotros diríamos 2 iones cloruros va a formar cloro molecular más 2 electrones, gas. Entonces, para formar esta molécula de cloro necesito de 2 cloruros para formar la molécula. Entonces se pierden 2 electrones. Eso está ocurriendo en este electrodo llamado ánodo. ¿Por qué se le llama ánodo? Se le llama ánodo porque atrae aniones. El cloro con carga negativa es un anión. Entonces está atrayendo aniones, ¿no? Atrae anión. Entonces este electrodo se llama ánodo porque lo que atrae son aniones. ¿Ya? Va a estar atrayendo aniones. Ya el proceso se le va a llamar oxidación. Oxidación. ¿Ya? El electrodo de carga positiva atrae a átomos con carga negativa. Ellos son los aniones, pues, ¿no? Ellos son los aniones. Y su nombre va a ser ánodo. Su nombre va a ser ánodo porque atrae aniones. La otra forma de saber que este es el ánodo es que en el ánodo ocurre la oxidación. ¿Ya? La oxidación. Y la oxidación implica que se pierden electrones. Pierde electrones. Muy bien, y ahí está el proceso, pues, ¿no? Los dos procesos. Y esos serían los componentes de esta celda, ¿no? Los electrodos, la batería, la fuente en este caso, el cable conductor, que es un conductor de primera especie. Acá está el cable, ¿no? Este cable de acá es el conductor de primera especie. Y este electrolito, que sería la sal fundida que está acá, vendría a ser el conductor de segunda especie.
ya el conductor de segunda especie. Listo, seguimos. Procesos electrolíticos. Por ejemplo, acá tenemos una celda donde tenemos un cátodo y un ánodo. En el ánodo, que hemos dicho que va a ocurrir, en el ánodo va a ocurrir la oxidación. Y en el cátodo va a ocurrir la reducción, pues, ¿no? En este caso, ¿quién se reduce? El zinc, mira. El zinc está pasando de 2 a 0. Entonces, nosotros podemos decir acá, si ponemos una recta donde ponemos el estado de oxidación o número de oxidación, y ponemos acá -2, -1, 0, +1, +2, +3, ¿no? Entonces el zinc está con 2, ¿no? El zinc acá está con 2 y pasa a 0. ¿Qué significa eso? Si el zinc pasa de 2 a 0, ¿no? Se está reduciendo, ¿no? Eso es una reducción. Y en esa reducción, al pasar de 2 a 0, aquí gana un electrón y aquí gana otro electrón. En total, ha ganado 2 electrones. Gana 2 electrones. Y acá está, ¿no? Más 2 electrones que está ganando, pues, ¿no? Y eso es lo que ocurre en este cátodo, ¿no? La reducción, ¿no? La reducción del zinc. Pasa de zinc 2 a zinc 0. De zinc 2 a zinc 0. Entonces, eso es lo que va a estar pasando. Y en este otro caso tenemos el cloro que está con -1 y pasa a 0. Entonces, si ponemos acá nuestra línea y ponemos acá los estados de oxidación, podríamos poner -1, 0, +1, +2. Está pasando de -1 a 0. Al ir de -1 a 0, ¿no? De -1 a 0, a eso se llama oxidación. ¿Ya? Oxidación. Y en la oxidación va a perder. Acá se pierde un electrón. Pondríamos acá, pierde un electrón. Entonces, al pasar de -1 a 0, de -1 a 0, está ocurriendo la oxidación, ¿no? Está ocurriendo la oxidación y el cloro está perdiendo un electrón. Ahora, pero como acá se forma el cloro gas, necesitamos de 2 iones cloruros. 2 iones cloruros perderían 2 electrones. Y eso sería la oxidación en el ánodo, ¿no? Entonces, eso es lo que está ocurriendo, una oxidación. Entonces, acá lo que va a comenzar a salir es el gas, pues, ¿no? El gas cloro. Ahí está. Bueno, y eso es lo que está ocurriendo acá, pues, ¿no? Diremos que el cloro se oxida, mientras que el zinc se reduce, pues, ¿no? El cloro se oxida y el zinc se reduce. Vamos, seguimos. Procesos electrolíticos. Ahora tenemos el caso de una sal fundida. Ah, no, una sal acuosa sería, pues, ¿no? Una sal acuosa. ¿Qué tenemos? Tenemos una sal que está en agua, pues, ¿no? En agua, claro. O es una sal fundida. Cloro. Ah, no, es sal fundida. Es sal fundida. ¿Por qué? Porque en el cátodo se obtiene sodio y en el ánodo cloro. Entonces, electrones de una sal fundida. Ya, esto va a ser una sal fundida. ¿Y qué significa una sal fundida? Una sal fundida significa que esta sal, que es el cloruro de sodio sólido, se ha calentado a una temperatura de 1000 grados. Para llevarlo a líquido, pues, ¿no? Lo hemos fundido, lo hemos pasado de sólido a líquido. Entonces quiere decir que dentro de esta cuba la temperatura, ¿no? Es de 1000 grados aproximadamente. A 1000 grados la sal pasa de sólido a líquido, se funde. Entonces, en el cátodo el sodio se está obteniendo, ¿no? Se obtiene por reducción, ¿no? Entonces en el cátodo
se está obteniendo la reducción del sodio. Y en el ánodo el cloro se está oxidando. Entonces acá tenemos la oxidación en el ánodo. Entonces acá dice los aniones, o sea, el anión es el cloruro, ¿no? Él es el anión, migran hacia el electrodo positivo, o sea, hacia el ánodo, pues, ¿no? Y los cationes, ¿quiénes son los cationes? Es el sodio, pues, ¿no? Él es un catión. Los cationes, que son los sodios, migran hacia el electrodo negativo. Ahí está. Esa es la migración. Y acá tenemos el balance, ¿no?, de esta reacción. El número de electrones que se ganan debe ser igual al número de electrones que se pierde, por eso se multiplica acá por 2. 2 por 1, 2, y 1 por 2, 2. Se suma y tenemos la ecuación balanceada. 2 sodios más 2 cloruros me da 2 sodios más cloro molecular. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como la sal fundida, ¿no? El cloruro de sodio. A ver, disculpen. Acá tenemos nuestra sal fundida. Salud, profe. Gracias. Está haciendo frío, joven, está haciendo frío. Acá tenemos nuestra sal fundida, ¿no? Cloruro de sodio, ¿no? Ahí está el cloruro de sodio. Líquido, fundido, pues, ¿no? Entonces, 2 cloruros de sodio al paso de la corriente eléctrica, ¿no? Se obtiene sodio líquido más cloro gas. Ahí está. Entonces, ¿qué ha pasado acá? El sodio se ha reducido y el cloro se ha oxidado. Esta reacción química que hemos hecho en esta electrólisis es una reacción química no espontánea. Esta es una reacción química no espontánea. Ya va a ser una reacción química no espontánea. Profesor, ¿por qué dice eso? Porque yo tengo la sal fundida y con la corriente eléctrica que estoy haciendo circular, hago que el sodio se reduzca y que el cloro se oxide. Si no le hago pasar corriente, o sea, no le pongo esta fuente, y no le hago pasar corriente, la sal va a quedar como sal. No va a cambiar. Para que cambie, la fuente, esta fuente de acá, es la que está haciendo el trabajo de la reducción del sodio y de la oxidación del cloro. Entonces, ella es la que realiza el trabajo. Ella hace el gasto energético para que el sodio se reduzca y para que el cloro se oxide. Y eso sería lo que está sucediendo, ¿no? Nuestra salsita, cloruro de sodio, al paso de la corriente eléctrica, se tiene como producto el sodio y el cloro. Y esta es una reacción química no espontánea, ¿no? Bien, seguimos. Procesos electrolíticos. Ahora tenemos la sal en agua. ¿Qué pasa si hay el agua? El agua también quiere oxidarse, el agua también quiere reducirse. Entonces va a haber una competencia del sodio con el agua, pues, ¿no? Entonces acá vamos a decir que si yo tengo sodio y tengo agua, ¿no? Entonces los dos compiten por reducirse, los dos quieren reducirse. Entonces, ¿qué se reducirá en el cátodo? Entonces tenemos acá que el sodio quiere reducirse y el agua quiere reducirse. Entonces los dos quieren reducirse, pero la pregunta es, uno nomás de ellos se va a reducir. Y la respuesta es que se reduce el agua, no el sodio. El sodio no se reduce. ¿Ya? Entonces, entre el sodio y el agua, ¿quién se va a reducir? El agua. El agua es el que se reduce. ¿Ya? Va a haber la reducción del agua. Nuevamente, acá, la oxidación. El cloro quiere oxidarse, quiere ir a este electrodo a oxidarse, y el agua también quiere oxidarse. La pregunta es, ¿quién de los dos se va a oxidar? Y la respuesta es el ion cloruro. El ion cloruro se oxida, el agua no se oxida. ¿Ya? Entonces, en el caso de la electrólisis de una sal acuosa, tenemos acá la reducción, ¿no? La reducción. Y entonces, entre el sodio y el agua, es el agua el que se reduce. ¿Ya? Si se reduce, esto es en el cátodo, pues, ¿no? Esto ocurre en el cátodo. La reducción del agua ocurre en el cátodo. Y la oxidación
tenemos entre el ion cloruro y el agua. Entre ellos, ¿quién se va a oxidar? Y el que se oxida es el cloruro, ¿no? Así es. Y el agua no se oxida. Y esto va a ocurrir en el ano. Entonces, ¿qué se produce acá en este electrodo? Tendríamos que decir que es la reducción del agua, pues, ¿no? Entonces, acá está ocurriendo la reducción del agua. Profe, ¿Sí? disculpe, por qué se reduce el agua y no el sodio? ¿Cómo se elige eso? Esto se elige con potencial. Vamos a ponerlo acá, ¿ya? Vamos a ponerlo acá. La reducción del sodio, ¿no? El sodio, vamos a decir así, que tiene un potencial estándar de reducción igual, ¿no? ¿A cuánto? A menos 2,71 voltios. Y en el caso del agua, tiene un potencial estándar de reducción igual a menos 0,83 voltios. Entonces, ya tenemos valores, ¿no?, numéricos, ¿no? Algo cuantitativo. Ya no algo cualitativo, sino cuantitativo. Hay que ver los números, pues, ¿no? Si tengo dos procesos de reducción, y yo he dicho que el agua es el que se reduce, ¿qué podrías decir de estos dos números? ¿Qué tienen de diferente? ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el menor? El del agua es el mayor. Entonces podemos sacar una conclusión. Podemos decir que el que tiene mayor potencial de reducción es el que se reduce. O sea, si te dan valores de potenciales de reducción y tú tienes que escoger quién es el que se reduce y tienes dos posibilidades, escoges al mayor. Él se va a reducir. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Muy bien. Entonces, en los problemas siempre me va a dar el potencial de reducción, ¿no, profesor? En la parte de las sales acuosas, con agua, no les van a dar ese dato. Es que se les enseña más de forma cualitativa. Nosotros decimos, ¿no? El sodio es un metal alcalino, y entonces entre el agua y este metal alcalino, el agua es el que se reduce de forma cualitativa, o sea, es como cualitativamente hablando, pues, ¿no? No cuantitativamente. Cuantitativamente sería dando los valores, o sea, el potencial de reducción es tanto. No es de forma cuantitativa. Entonces, como me has preguntado, profesor, ¿y por qué el agua es el que se reduce y no el sodio? Yo te he dado los datos cuantitativos, pues, ¿no? Entonces, con los datos cuantitativos tú te diste cuenta, profesor, el agua tiene mayor potencial de reducción comparado con el sodio. Entonces, es el agua el que se reduce. Entonces, tú concluyes ya eso, sacas esa conclusión. Pero para eso necesitas tener de dato los potenciales de reducción, pues, ¿no? Pero estos son más que nada apreciaciones cualitativas. Nosotros tendríamos que decir en teoría nada más que entre el agua y el sodio, o el agua y un metal alcalino, es el agua el que se reduce. ¿Se entiende la idea? Y entre el agua y el cloro, es el cloro el que se oxida. Nada más, ahí nomás. Ahí nomás. Y con eso yo seguí avanzando mi explicación. ¿Se entiende la idea? Estamos enseñando de forma cualitativa todavía. Ya la parte cuantitativa se va a ver en la universidad, ya cuando estés adentro, ¿no? Ahí se analiza ya la parte cuantitativa. De dónde salen estos potenciales, qué significa, cómo se modifican, cómo varían en función a la concentración, etcétera. ¿Ya? Listo. Entonces, estaba explicándoles que es el agua el que se reduce, ¿no? Entonces, tenemos acá la reducción del agua. En la reducción del agua, ¿qué podríamos decir? ¿Cómo se reduce el agua? El agua se reduce de la siguiente forma. 2 moléculas de agua líquida que van a formar... pero como es reducción, está ganando, pues, ¿no? Vamos a decir que gana acá. Gana, ¿qué es lo que gana? 2 electrones. Al ganar estos 2 electrones se forma hidrógeno molecular más 2 hidróxidos. Listo. Y acá tenemos la reducción del agua, produciendo hidrógeno. Entonces, en este electrodo, que es el cátodo, ¿no? Este es el cátodo, donde se está produciendo la reducción, el gas que va a comenzar a salir acá es el gas hidrógeno gaseoso.
¿Ya? Es el hidrógeno gas, pues, ¿no? Forma de gas. Muy bien. Y eso está sucediendo en el cátodo. Profesor, ¿y en el ánodo qué ocurre? Bueno, en el ánodo, entre el agua, que quiere oxidarse, el agua quiere oxidarse, pero el cloro dice, yo también quiero oxidarme. Entonces, entre ellos dos, el cloro dice, yo me voy a oxidar. ¿Ya? Entonces, si tú tienes el agua y el cloro, es el cloro el que se oxida. Recuérdalo, ¿ah? Entre el agua y el cloro, es el cloro el que se oxida. Muy bien. Y eso es lo que está sucediendo acá, la oxidación. La oxidación. Y comienza a salir por acá el gas, en este caso, el gas cloro, pues, ¿no? Clorogas. Muy bien. Y eso sería, pues, en nuestra sal disuelta en agua. Nuestra sal disuelta en agua. Vamos, seguimos. Electrólisis del cloruro de sodio, reducción del agua y oxidación del ion cloruro. Y ahí está, ¿no? La reducción del agua que les había mencionado, se forma hidrógeno gaseoso, y la oxidación del cloro que forma cloro gaseoso, ¿no? Acá lo muestro, ¿no? Esto es lo que se está produciendo. Se está produciendo el gas hidrógeno y el gas cloro. Esto se produce, la reducción, esto se produce en el cátodo, ¿no? Y esto se produce en el ánodo. Ánodo, oxidación, cátodo, reducción, pues, ¿no? Sumando, tenemos la ecuación balanceada. Ahora, hemos sumado acá el sodio también. Como el sodio no se reduce, pero está presente ahí. Entonces, lo que han hecho acá es sumar, ¿no? 2 sodios más igual a 2 sodios más. Y al sumar, ahí aparece, pues, ¿no? El sodio, sodio. El sodio con el hidróxido, estos dos de acá, formarían el hidróxido de sodio, ¿no? Así es. Y esta sería la reacción, pues, ¿no? La reacción de electrólisis del cloruro de sodio en un medio acuoso. Seguimos. Procesos electrolíticos. Electrólisis del sulfato de potasio. Acuoso. Nuevamente tenemos acá otro, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Lo que hemos colocado acá es una sal, que es el sulfato de potasio, que es un sólido, más el agua, que es líquido, y tenemos como resultado el sulfato de potasio acuoso. O sea, que la sal está disuelta en agua, ¿no? Es una sal disuelta en agua, es un agua salada, pues, ¿no? Acá tenemos nuevamente la reducción. Ah, mira, tengo el agua versus el potasio. El potasio es un metal alcalino. Entre el agua y este metal alcalino, ¿quién se va a reducir? El agua. ¿Ya? El agua se va a reducir. ¿Ya? El agua es el que se reduce. Y dos quieren oxidarse, pues, ¿no? Acá hay una competencia. El sulfato quiere oxidarse y el agua quiere oxidarse. Pero entre ellos es el agua el que se oxida. ¿Ya? En este caso, la reducción es del agua y la oxidación es del agua. Entonces, los dos electrodos, tanto el agua se oxida como el agua se reduce, pues, ¿no? Entonces, en la reducción del agua se produce hidrógeno. Hidrógeno sería en el cátodo, pues, ¿no? En el cátodo se está produciendo hidrógeno. Y la producción en el ánodo, que es la oxidación del agua, está produciendo oxígeno. Y oxígeno es lo que vas a tener en el ánodo. ¿Ya? En el ánodo. Entonces, acá iremos. En el ánodo, donde ocurre la oxidación, se está produciendo el gas oxígeno molecular. ¿Ya? Ahí sale oxígeno. Y en el cátodo, donde ocurre la reducción, ¿no? Acá está ocurriendo la reducción, se está produciendo hidrógeno molecular, H2, ¿no? Entonces, ellos se están produciendo ahí. El sodio no se reduce, el sulfato no se oxida. Ellos están mirando nada más. Son los espectadores, ¿no? Miran nada más. Entonces, ven cómo el agua se oxida y ven cómo el agua se reduce. ¿Ya? Y eso estaría pasando en el caso de la sal sulfato de potasio. O sea, si te ponen esta salsita, el sulfato de potasio, entonces vas a decir que ni el potasio se reduce ni el sulfato se oxida. O sea, la sal no se va a oxidar ni reducirse, sino es el agua el que se va a oxidar y el que se va a reducir. ¿Se entendió? Sí. Recuerda, esta salsita es el sulfato de potasio. Si tienes el sulfato de potasio disuelto en agua, acuoso, es agua salada, pero de sulfato de potasio, entonces no es el sulfato de potasio el que se va a oxidar o reducir, sino el agua. El agua se reduce,
el agua se oxida. Y sumando acá, ¿no?, los procesos, tenemos 2 moléculas de agua, forman hidrógeno gaseoso y oxígeno gaseoso, pues, ¿no? Eso es lo que va a estar sucediendo. Hidrógeno se produce en el cátodo y oxígeno se produce en el ánodo, pues, ¿no? Ahí está. Bien, seguimos. Y acá tenemos una tabla resumen. De lo analizado, de lo que hemos visto en teoría, podemos sacar conclusiones, pues, ¿no? Como les mencionaba, este es algo cualitativo, no cuantitativo. En base a los 3 casos estudiados, ya ves, hay 3 casos que hemos estudiado, se puede concluir. Cuando tenemos una sal fundida, como el caso del cloruro de sodio, ¿no? El cloruro de sodio líquido fundido, ¿no?, a una temperatura de 1000 grados. ¿Qué vamos a obtener? Se reduce el catión, o sea, el sodio es el que se reduce, pues, ¿no? Se reduce el catión, o sea, el sodio más 1 gana un electrón y se convierte en sodio, 0. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Se reduce el catión. Y en el ánodo se oxida el anión. ¿Quién es el anión? Es el ion cloruro. El ion cloruro se convierte en cloro atómico más un electrón. Pero como acá sale cloro, se necesita 2 iones cloruros para formar cloro molecular más 2 electrones. Entonces se oxida, ¿no?, no, se oxida el anión, ¿no? El anión se está oxidando. Esto es un proceso de oxidación. Y esto sería un proceso de reducción. Estas serían nuestras conclusiones. Ahora, en el sistema acuoso hay agua, pues, ¿no? Entonces tendríamos acá que tenemos nuestra salsita, pero también tenemos el agua. ¿Ya? Entonces, cuando hay agua, ¿qué sucede? Que el agua también quiere oxidarse, el agua también quiere reducirse. Y ya vimos qué es lo que sucede. Con respecto al agua con el ion sodio, ¿qué hemos dicho? Que entre el agua y el ion sodio, ¿quién es el que se reduce? Se reduce el agua. El sodio no se reduce. A esa conclusión hemos llegado, ¿no? Dice acá, en un sistema acuoso se reduce el catión. A ver, ¿qué pasó acá? Se ha repetido esto de acá. Si el catión es del grupo 1A, acá está, mira. Si el catión es del grupo 1A, como es el sodio, ¿no? Recordemos que el sodio, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, pertenecen al grupo 1A, pues, ¿no? Si el catión es del grupo 1A o del 2A, ¿quiénes son del 2A? Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, ¿no? Son elementos del grupo 2A. Y el aluminio, adicionamos al aluminio, se reduce el agua. O sea, si tú tienes al sodio, ¿no?, al potasio, no es el sodio el que se reduce, no es el potasio el que se reduce, sino el que se reduce es el agua. Acá está nuestra teoría, ¿ya? Es el agua el que se reduce, formando hidrógeno gaseoso. Claro, el agua va a producir hidrógeno gas, pues, ¿no? Entonces, este sería el caso, ¿no? Pero acá dice se reduce catión. ¿En qué caso se reduce catión? En el caso de que yo tuviese, pues, una sal, por ejemplo, de cobre, ¿no? Tenga, pues, dicloruro de cobre, por ejemplo. En el caso de una sal de cobre y tengo agua, ¿no? ¿Quién se va a reducir? Entonces, acá el que se reduce es el cobre, ¿ya? Este cobre que está dentro de esta salsita, vamos a decirlo así, acá tenemos el cobre más 2, es el cobre más 2 el que va a ganar 2 electrones y se convierte en cobre 0. O sea, él va a ocurrir, no el agua. Entonces, cuando tenemos un metal como el cobre, por ejemplo, es el cobre el que se reduce, ¿ya? Se reduce el catión. ¿Quién puede ser el catión? El cobre. También podría ser la plata. Plata más 1 gana un electrón y pasa a plata 0. En cambio, el agua quiere reducirse, pero no, el agua no se reduce, ¿ya? El agua no se reduce, sino el ion plata. El agua no se reduce, sino el ion cobre. Y ahí estarían los dos casos, pues, ¿no? Se reduce el catión, ¿no? Se reduce el catión. ¿Y de quién estamos hablando? Caso del cobre, caso de la plata, pues, ¿no? Entonces acá estamos hablando, pues, caso del cobre más 2, de la plata más 1, ¿no? Ellos se van a reducir. Si el catión es del grupo 1A, 2A o el aluminio, se reduce el agua formando hidrógeno. Esa es nuestra conclusión. Y se oxida el anión. Ahora, el anión. ¿Quién es el anión? En nuestro caso, en el cloruro de sodio, el anión es el cloro. Entonces, entre el cloruro y el agua,
¿quién se oxidó? Se oxidó el cloro formando cloro molecular, pues, ¿no? Y el agua no, pues, ¿no? Entonces, en el caso del ion cloruro, él es el que se oxida. Si el oxoanión, ¿no? Si el oxoanión es el que el no metal usa su máximo estado de oxidación, como en el caso del ion sulfato. En el caso del ion sulfato, el azufre está con su máximo estado de oxidación, que es 6, ¿no? 6. Eso es lo que dice. Si en un oxoanión en el que el no metal, que es el azufre, usa su máximo estado de oxidación, se oxida el agua formando oxígeno. O sea, no es el oxoanión el que se oxida, sino se oxida ¿quién? El agua. Esa es la conclusión que tenemos que sacar. Entonces, en el caso de un oxoanión, ¿no? En el caso de un oxoanión que está usando el no metal, que es el azufre en este caso, su mayor estado de oxidación, que es 6, se oxida el agua formando oxígeno. Entonces, no es el sulfato el que se oxida, sino el agua. Entonces, entre el sulfato y el sulfato no se oxida, ¿no? Él no se va a oxidar. ¿Quién se va a oxidar? ¿Quién va a ser? El agua. El agua se oxida. ¿Produciendo qué cosa? Oxígeno molecular. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, ahí está lo que tú me estabas preguntando, ¿no, profesor? Yo cómo sé, profesor, yo cómo sé quién se oxida y quién se reduce. Esta tablita te lo dice. Te recomiendo estudiar esta tabla. Memorízala. Con eso vas a entender los casos. Los 3 casos que hemos desarrollado. Ahora sí. Seguimos. Acá hay un ejemplo para ver quién es el que se oxida y quién es el que se reduce. Aplicando lo que hemos visto en la tablita y lo que hemos aprendido ya. Bien, vamos a acelerar el proceso porque ya no tenemos tiempo, joven. Nos quedan 2 minutos para el descanso. Así que avanzamos rápido, joven. Hay que avanzar rápido. Y acá está, mira. En el primer caso, que tenemos una sal fundida, acá la temperatura, vamos a decir, la temperatura es de 1000 grados Celsius, vamos a poner. Entonces acá la temperatura de 1000 grados Celsius, la sal está fundida. El potasio es lo que se obtiene en el cátodo y el cloro es lo que se libera en el ánodo. Acá lo que tenemos es una sal con agua. Entonces acá está el agua presente. Esto debe estar a temperatura ambiente, una temperatura de 25 grados Celsius. Entonces, este es agua salada, jóvenes, ¿no? Esto sería el caso del agua salada, ¿ya? El agua salada, con una salsita. Entonces, entre el potasio y el agua, entonces acá tenemos el caso de que el potasio tiene que reducirse y el agua tiene que reducirse. Entonces el potasio no se reduce, sino el agua, formando hidrógeno gas, pues, ¿no? Y entre el cloro que quiere oxidarse y el agua que quiere oxidarse, es el cloro el que se oxida, pues, ¿no? Y por eso acá se libera cloro gaseoso. Esta sal es con cobre, no es un metal alcalino del 1A ni del 2A. Entonces es el cobre el que se deposita en el cátodo. Y es el cloro el que se libera en el ánodo. Acá tenemos la plata con el agua. La plata es la que se reduce, ¿no? La plata es la que se reduce, acá va a ocurrir la reducción. Y acá va a ocurrir la oxidación, ¿ya? Es la plata la que se reduce. Y del ion nitrato, ¿no? El NO3 es el ion nitrato, donde el nitrógeno está trabajando con su mayor estado de oxidación. No es el nitrato el que se oxida, sino el agua. Como el agua es el que se oxida, ¿no? Va a haber una oxidación del agua, acá se produce oxígeno molecular gas, ¿ya? Igualito, con el caso del sulfato. El sulfato tiene una carga de -2, más 6, ¿no? No es el sulfato el que se oxida, no, él no se va a oxidar. ¿Quién es el que se oxida? Se oxida el agua. ¿Y qué produce la oxidación del agua? La oxidación del agua produce oxígeno molecular gas. ¿Se entendió? Profe, en el aluminio, cuando era aluminio, no se reducía el agua. No, el aluminio es el que se reduce. Ah, ya, profe, gracias. Ya, seguimos. Y tenemos, hoy jóvenes, ya es hora del descanso. Es hora del descanso. Entonces continuamos luego del descanso, jóvenes, ¿ya?